anteriormente. ¿Quemar? ¿Pero qué quieres que queme?, preguntó Araceli. Cuando Olivia, su madre, escuchó estas palabras, entró a toda prisa al cuarto y le arrebató el teléfono a su hija. Le quitó las pilas y decidió guardarlo en el cajón de la cómoda de su habitación. El problema sería que aquella noche le invadirían unas terribles pesadillas. A la mañana siguiente decidieron salir como familia, pero la pequeña Araceli se veía rara, como si le pasara algo. Pasaron 2 horas y la familia se preparó para ir al papalote museo del niño. Era la primera vez que llevaban a Araceli y creyeron que eso la animaría. «Ah, espera, olvidé algo», anunció Olivia antes que el carro arrancara. «¿Qué ocurre, amor? La videograbadora». «Oh, ya veo. Bien, aquí te esperamos». «Sí, no tardaré». Olivia corrió hasta su cuarto y abrió el cajón de la cómoda donde guardaba la cámara de video. Se sintió un tanto intranquila cuando, al deslizar el cajón, vio aquel teléfono de apagado tono azul al lado de la cámara. Y más pronto que tarde, comenzó a robar su atención. Olivia sacudió su cabeza para apartar el recuerdo de la noche anterior. Cogió la cámara de video, volvió a cerrar el cajón y decidió marcharse. Pero se quedó en el umbral, paralizada cuando escuchó aquel infernal timbrar. Se volteó girando lentamente la cabeza hacia la cómoda. Olivia sintió como si se le congelara la saliva cuando vio que el timbrar provenía del interior del cajón. Dios mío, esto debe ser una broma. Se quedó de pie analizando qué debía hacer mientras el timbre, que ya no estaba dotado de ningún matiz infantil, continuaba con su infernal crepitar. «No son más que tonterías», gruñó abriendo el cajón. El teléfono se había silenciado. Lo cogió y lo escrutó. Seguía sin las baterías, por lo que no debería estar funcionando. Quizá fue algún rescoldo de energía o algo así, se dijo pensando que, por más ridículo que pudiera escucharse, ¿qué otra explicación podría darle? Y aún así, ¿qué no se supone que aquel timbrar solo se oye si presionas algún botón? Olivia volvió a dejarlo con brusquedad dentro del cajón, lo cerró intentando dominar el impulso de azotarlo y se marchó. La visita al museo parecía el remedio que la familia necesitaba para olvidar tantos extraños sucesos que envolvían a un simple juguete. Juntos se divirtieron por las diversas salas de exhibición, en donde Araceli generó energía subiéndose una gigantesca rueda de hámster. Se tomaron fotos y videos frente al árbol Ramón, uno de los atractivos que ha pasado por varias generaciones. Se trata de un gigantesco árbol de 15 metros de altura. Araceli quedó impresionada cuando uno de los guías le dijo que para alcanzar esa altura tardaría 150 años. Increíble cómo de algo tan pequeño puede crecer algo tan grande. Al finalizar el recorrido, descendieron por el tobogán y continuaron con su amena visita. Javier espantó a Olivia al proyectar su rostro y manos en relieve en la pared de clavos, misma reacción que provocó una risa en Araceli. Hay una sección en donde se pueden hacer figuras con arcilla. Las que decidió crear Araceli fueron a su mamá, a su papá y a ella, y las juntó representando su armoniosa familia, gesto que le provocó un cúmulo de ternura en la garganta a ambos. Su día concluyó. Fue un día extremadamente divertido en donde no había cabida para las tristezas ni las preocupaciones, ni mucho menos para el siniestro timbrar de un teléfono. Regresaron a casa con un cansancio bastante marcado, pero con las sonrisas aún presentes. Cenaron algo mientras rememoraban sus aventuras por el museo y después se fueron a dormir. Aquella noche sería tan difícil para Olivia como la anterior. Sudaba y apretaba los ojos mientras emitía sufrientes quejidos. Se despertó de golpe exhalando como si hubiera salido del fondo del mar y resollaba pesadamente. Pasó su mano a través de su frente para enjugarse el frío sudor. Se dispuso a dormir de nuevo creyendo que se habría tratado de una pesadilla, cuando escuchó el infernal timbrar del teléfono provenir del interior del cajón de la cómoda. Su respiración se tornó pesada y le dolía el pecho. ¿Se trataba acaso de una pesadilla o en verdad estaba timbrando el maldito teléfono de juguete al que hay que apretársele los botones y al que además le había retirado las baterías? Olivia se quedó con la vista fija hacia la cómoda mientras todo su alrededor se iba distorsionando. El teléfono dejó de timbrar. Solo entonces exhaló el aire que llevaba todo ese tiempo conteniendo sin darse cuenta. Quiso ponerse de pie, pero le daba miedo el simple hecho de pisar el piso. Cuando el teléfono volvió a emitir su infernal timbrar, decidió que no podía aguantar más y despertó a Javier. «Javier, ¿qué ocurre, amor?» «Javier», insistió ella sacudiéndolo con mayor fuerza. Pero no necesitó preguntar más cuando escuchó el timbrar del teléfono. Primero se quedó mirando en dirección hacia donde sus oídos le indicaban que provenía aquel sonido. Después desvió la mirada hacia Olivia. «Me estás jugando una broma, ¿verdad?» Olivia simplemente negó con la cabeza. Javier se levantó con una mezcla de confusión y miedo y abrió el cajón de la cómoda. El teléfono estaba efectivamente timbrando. Lo observó mientras el timbrar continuaba.
provocando una falla en el tiempo, la cual hacía que todo fuera más lento. Alargó el brazo de forma maquinal, como si no encontrara otra mejor acción que realizar. «¿Diga?», preguntó al colocarse el auricular. Al principio no escuchó nada, pero pronto captó una voz muy grave y hueca que parecía estar diciendo algo, pero cuyas palabras no podía comprender. «¿Quién habla?», bramó. La voz seguía farfullando. Los vellos de los brazos se le erizaron debido a los nervios que le provocaba dicha voz gutural. Decidió colgar con fuerza. Cogió el teléfono, caminó con este hacia la ventana, apartó las cortinas bruscamente, abrió la ventana y lo arrojó hacia el pasto del jardín, no muy lejos, a unos 3 o 4 metros, muy cerca del tronco del olmo que tenían en el centro. «¿Qué ocurrió?», preguntó Olivia, algo asustada al verlo tan tenso. Incluso podía darse cuenta que temblaba ligeramente. Javier observó el cadáver de plástico que yacía yerto junto al olmo. «Mañana lo echaré a la basura. Esa cosa está maldita», sentenció volteando a verla con un rostro tan serio que Olivia no supo cómo refutar su declaración. Simplemente se puso de pie y lo abrazó. Todavía tiritaba. Ambos lo hacían. Esa noche el sueño simplemente se les escapó y se la pasaron departiendo acerca de pletóricas reminiscencias, y cuando el sol salió, ambos quedaron en silencio y sintieron sus nervios distenderse, pero no querían mencionarlo. Olivia observó el reloj, las 7 de la mañana con 15 minutos. Ambos bajaron para preparar el desayuno, y cuando estuvo listo, Olivia fue la encargada de avisar a Araceli mientras Javier repartía la fruta cortada en platos y servía los panqueques. Qué sorpresa tan extraña se llevaría cuando al entrar, vio a su hija sentada justo en el centro de su cama, con las piernas cruzadas como si estuviera meditando, pero no meditaba, no. Se encontraba con la vista fija hacia la ventana. «¿Ara, mi amor?». Araceli dio un respingo y volteó asustada en dirección hacia su mamá. «¿Qué ocurre, mi amor?», preguntó preocupada ante tal exabrupto. «No, nada, mami». «¿Cómo nada?», insistió. «Sí, solo tuve una pesadilla». «¿Qué pesadilla?», preguntó acercándosele para después sentarse a su lado y acariciarle el cabello. «Algo feo», remarcó desviando la mirada. Olivia intuía que algo escondía, pero no quería presionarla. Ya se lo diría cuando se sintiera lista. «Ven, vamos a desayunar», le dijo con una sonrisa. Araceli tomó su mano. Olivia la sintió demasiado fría. Seguramente llevaba tiempo despierta, y en esa misma posición, pensó. En su rostro podían divisarse las marcas de una insomne noche. Pues qué clase de pesadilla habría tenido, que ni siquiera fue para despertarlos. Recordó la escena del teléfono y se preguntó si aquel maldito timbrar fue el responsable de despertarla de igual manera. «Ahí están mis dos princesas», celebró Javier mientras terminaba de verter el jugo de naranja en los vasos. Cuando se sentaron a la mesa, un silencio sepulcral los acompañó. «Y pues, como estaba diciendo, creo que sería buena idea ir hoy al cine, ¿no creen?». «No estabas diciendo eso», acusó Olivia entornando los ojos y con seria expresión a manera de sarcasmo. «Pues ahora lo digo», pronunció tan rápido que pareció ser una sola palabra como parangaracutirimícuaro u otorrinolaringólogo, abriendo muy grandes los ojos y apretando la boca con indignación, siguiendo el juego, claro está. «¿Qué piensas, cariño? ¿Te gustaría ir?», preguntó Araceli. «Sí, estaría bien», respondió sin mucho ánimo. «¿Qué te ocurre, princesa?». «No, no es nada. Fue una simple pesadilla, amor», completó Olivia guiñándole un ojo a su hija. «Oh, ya veo. Bueno, no dejemos que eso nos arruine el día». Acabaron de desayunar y se fueron a bañar en el siguiente orden. Primero Araceli, después Olivia y finalmente Javier. Mientras este último se vestía, Olivia le comentó lo siguiente. «Me preocupa Araceli. Desde que le quitamos el teléfono, se ha estado comportando muy extraña». «Sí, lo sé», respondió Javier con gran seriedad. «¿Crees que tenga que ver con lo de anoche, Javier?». Javier se calzó las botas y caminó hacia la ventana. Esperaba no ver el teléfono, deseaba que la tierra lo hubiera devorado, pero ahí seguía, tan yerto como la noche anterior. Se lamentó de no haberlo arrojado tan lejos como pudo. «¿Cuándo comenzó con las extrañas llamadas?», preguntó sin dejar de mirar el teléfono. «Pues realmente desde que se lo compramos en aquel mercado. ¿Recuerdas la historia que nos contó mi mamá?». «Sí, lo recuerdo, pero hasta ese momento creí que, tal cual ella dijo, había sido efecto del sopor». Ambos quedaron en silencio durante unos segundos. «Lo voy a tirar», resolvió Javier. «¿No crees que Araceli se sienta mal? Ya lo olvidará. Además, si está embrujado como creemos, será lo mejor». «Sí, tienes razón». «Hey, vamos, tranquila», dijo rodeándola por los hombros. «Ya verás que todo va a estar bien, amor». «Sí, así será», respondió ella frotando su rostro en el cuello de Javier como si fuera un gato.
Se quedaron así un rato y después fueron por su hija para ir al cine. Durante el trayecto, Araceli parecía un poco más animada, pero seguía envuelta por aquella bruma de desasosiego. Hace unas semanas se estrenó una película infantil cuyas críticas eran muy buenas, y esperaban que eso la animara. Hubo escenas graciosas, escenas tiernas, escenas tristes, escenas románticas, y escenas bastante conmovedoras. Realmente les sirvió para distraerse un poco, al igual que la visita al museo. Saliendo del cine fueron a comer algo y después a continuar la diversión en la sala de maquinitas de juegos de la plaza a la que acudieron. El día transcurrió con la misma alegría que caracterizaba a la familia. Pareciera como si nada pudiera marchitarla. Sería una desgracia que, durante la noche, las cosas volverían a adquirir un matiz tenebroso, solo que esta ocasión mucho más siniestro. Y Javier se arrepentiría por no haber aventado aquel diabólico teléfono lo más lejos posible. Nuevamente Olivia se retorcía en la cama, presa de una pesadilla la cual olvidaría al despertar, como si el que se la provocara fuera un ente que gozara con mortificarla. Olivia resollaba y sudaba. Solo fue otra pesadilla, se dijo. Pero el estómago se le encogió cuando vio una sombra frente a la cama. Olivia no perdió ni un segundo en encender la lámpara ubicada sobre el buró de su lado de la cama y sintió un alivio como nunca cuando vio que la luz alumbraba a su hija y no una clase de huésped no deseado. «Ahora, mi amor, ¿qué sucede?», preguntó tallándose el ojo derecho. Pero Araceli no contestó. «¿Ahora?». Olivia se preocupó cuando vio el semblante de su hija lleno de terror, quien hizo un ademán como si estuviera rasguñando. «¿Qué significa?». Pero antes de que pudiera concluir su pregunta, escuchó como si alguien estuviera rasgando el cristal de la ventana. Era un chirrido agudo y enloquecedor. Quizá aquel chirrido habría bastado para causarle miedo a Olivia. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue el hecho de que ¿qué podría estar ocasionando dicho chirrido en la ventana? Si su cuarto se hallaba en el segundo piso, al igual que el de su hija. Olivia sintió cómo se le arrugaba el estómago. Volteó hacia la ventana, que afortunadamente tenía las cortinas para protegerle la vista de la abominable cosa que estuviera allá afuera, y comenzó a sacudir a Javier, replicando el movimiento de la noche anterior. «¿Qué ocurre, amor?», preguntó aún adormilado. Pero toda modorra quedaría eliminada cuando captó los tenues rasguños que parecían volverse más sonoros. «¿Pero qué es eso?», preguntó mientras el sudor resbalaba por su cuello. Araceli corrió hacia los brazos de su madre buscando refugio en ella. Javier asoció el ruido a como cuando un gato rasguña la puerta de su compañero humano para que le permita entrar, pero estos eran en el cristal, lo cual los hacía increíblemente más molestos. Olivia tuvo un pensamiento aterrador. ¿Desde cuándo escuchas esto?, preguntó Araceli con voz temblorosa. «Desde ayer en la noche», confesó ocultando su rostro entre los pechos de su madre, provocando que su voz sonara ahogada. «Desde ayer, justo cuando Javier aventó el teléfono». ¿Pero qué diantres tenía que ver el teléfono con todo esto? ¿Acaso estaba poseído o era alguna clase de artilugio que otrora fue utilizado para alguna clase de ritual diabólico? ¿En serio? ¿Un teléfono de juguete? Los tres se quedaron ahumillados sin quitar la vista de las cortinas ni por un segundo. Olivia sintió tanta pena por su hija al pensar que ella sola tuvo que aguantar aquella pesadilla durante la noche anterior. Como si las cosas no pudieran tornarse más aterradoras, comenzaron a escuchar el crepitar de una gutural voz que solo pronunciaba la letra A, misma que Javier parecía reconocer. Y por más que Olivia no quiso, sus labios pronunciaron maquinalmente la siguiente pregunta. «¿Ese que está allá afuera es acaso tu amigo?». Respondió Araceli afirmativamente con la cabeza aún hundida en el pecho de su madre. «Pero parece furioso. Creo que está furioso. Dijo que quería que quemara algo que estaba dentro del teléfono, pero no sabía qué, y ayer me visitó y me dijo que lo dejara pasar, que si no éramos amigos, pero no quise, tenía miedo, mucho miedo». «¿Pero qué clase de malévola entidad eres?», preguntó Olivia para sus adentros mientras acariciaba a su hija. Por su parte, Javier no daba fe a lo que sucedía y quería levantarse para abrir las cortinas y asegurarse de que se trataba de un pájaro o un bicho, pero la realidad era que no quería. Se sentía como un niño indefenso. Incluso circuló por su mente el pedirle a Olivia que fuera ella quien se levantara y se asomara. Pero qué patético se sintió por siquiera pensar en tal barbaridad. Trató de serenarse al intentar convencerse de que, efectivamente, no era más que un pájaro, porque esos rasguños solo podían reproducirse con unas diminutas garras, y solo podían ser las de algún animal volador debido a la altura. Quizá no un pájaro, quizá un murciélago o alguna otra clase de alimaña de la noche. Sí, eso debía ser, pero
¿Y qué hay de la voz? ¿Cuál era el origen de aquella crepitante voz? Sí. ¿Qué explicación plausible podrías darle, Javi? Simple imaginación. No era más que eso. Si tan convencido estás, ¿por qué no vas a asomarte? Era tal el escarnio que le provocaba esta voz en su cabeza que apretó los puños y hasta los dientes. Y por más que se insultaba llamándose cobarde en un vano intento por darse valor para levantarse y abrir las cortinas, su cuerpo simplemente se negaba a responder. ¿Qué ocurre, Javi? ¿Que no estabas muy convencido? Ja, 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 ja. Y por un momento lo supo. Supo que aquella voz que crepitaba dentro de su cabeza en realidad provenía desde fuera de la ventana. La humillación y la desesperación de no poder encarar aquello que rasguñaba el cristal en palmar y amenaza para su familia era avasallante. Rasguñaba durante unos 5 segundos y se detenía otros 10 para volver a insistir. Esto mientras la voz continuaba crepitando. Incluso podría decir que había cambiado su matiz a uno mucho más sardónico. No había ni viento, ni lluvia, solo un profundo silencio apenas quebrantado por los rasguños y la voz que lentamente los iba sumiendo en la locura. Pronto llegó a los oídos de Olivia la melodía de Una noche en el monte pelado, y entonces, en su mente se formaría la imagen de un ciclópeo demonio alzándose para dar la orden a que se levantaran las almas que descansaban en las aguas y los cementerios de un pacífico pueblo, y, junto con 1 millar de demonios, desataran un pandemonium mientras bailaban al ritmo de la sinfonía que invitaba a la locura. El responsable de emitir aquella melodía era el teléfono, estaba segura. ¿Pero era la única que lo escuchaba? Se habrían quedado congelados debido al miedo toda la noche, y no se habrían dado cuenta de cuándo cesó la locura porque en sus mentes seguía aquel tañido en el cristal, y la espantosa voz. Pese a que todo había cesado cuando salió el sol, cuyos rayos se asomaron por entre el intersticio de la cortina. Sería el timbrar del teléfono ubicado al lado de Javier el responsable de sacarlos de su trance, y cuando esto sucedió, Javier dio un respingo y prorrumpió en los gritos de pánico que no pudo sacar durante toda la noche, los cuales se le contagiaron a Olivia y a Araceli. Habría aventado el mentado teléfono de no ser porque se dio cuenta de manera muy fugaz que no era el de juguete, sino el real, el de su alcoba. Alargó su brazo, pero tardó unos segundos en coger el auricular al recordar la experiencia de 2 noches atrás. Desvió la mirada hacia su esposa y su hija y no pudo con aquellos ojos llenos de terror, por lo cual se armó de valor. «Diga», dijo finalmente para librarse del maleficio. «¿Qué onda, chiquitín? ¿Cómo has estado?» Javier jamás habría suspirado con tanto alivio al escuchar la voz de su hermano, quien le marcaba para felicitarlo por su ascenso en el trabajo. «Es cierto, el trabajo. ¿Qué hora era?» «Las 8 de la mañana. Llegaría tarde, pero ciertamente no se sentía con muchos ánimos de acudir, por lo cual, siendo el gerente, podía pedirle al subgerente que lo cubriera, alegando que tenía una emergencia familiar. Como nunca había faltado, su colega lo haría con gusto. Mientras platicaba con su hermano, este le preguntó que por qué andaba tan serio, a lo que Javier respondió, volteando a ver nuevamente a su esposa y a su hija, quienes seguían abrazadas, que solo había tenido una mala noche. «Solo eso, una mala noche», repitió. «Entiendo. Bueno, felicidades por el ascenso, hermano. Te deseo mucho éxito». «Muchas gracias, Fer. Cuídate mucho». Esa misma mañana Javier bajaría con un mazo para intentar destruir el teléfono. Al verlo a lo lejos, sintió como todo su cuerpo se estremecía, pero caminó decidido, impidiéndole que lo controlara. Elevó su mazo y justo antes de dejarlo caer, algo lo detuvo. Algo que no sabría decir si fue mágico o divino, pero que le advirtió no hacerlo al recordar lo que su hija había dicho. Dijo que quería que quemara algo que estaba dentro del teléfono, pero no sabía qué. Javier cogió el teléfono y casi se espantó cuando se dio cuenta de que estaba muy caliente. «¿Pero qué demonios sucede contigo?», le dijo molesto. Lo examinó girándolo sobre su propio eje y entonces vio una especie de botón justo en el centro de la base. Lo oprimió y del frente se deslizó una bandejita hacia afuera. En el interior había un papel blanco adherido a la base de la bandeja. Tenía algo escrito, algo que Javier prefirió asociar con un brillante color escarlata en lugar de otra cosa. Algo como... Sangre. «Guarda silencio», dijo elevando la mirada como intentando ver a su cerebro. La frase rezaba lo siguiente: Malum in aeternum regnet clausum.
Parecía ser latín, y aunque Javier no entendía nada de latín, la palabra malum era todo lo que necesitaba para saber que ese juguete no era para nada bueno. Rió un poco de su chiste y entonces decidió que lo mejor sería enterrarlo en algún lugar a varios cientos de kilómetros. Antes de marcharse, al pronunciar de nuevo aquella frase, por su mente atravesaron varias imágenes de cadáveres con lenguas saliendo de sus bocas como gusanos, y los ojos fuera de las cuencas mientras los nervios colgaban como lombrices. Fueron bastante fugaces, pero de suficiente duración para enervarle la piel. ¿Sería alguna clase de frase para algún exorcismo que tuvo lugar en algún sitio o en algún tiempo desconocido? ¿Y aquel teléfono sería la prisión de alguna clase de demonio? Dijo que quería que quemara algo que estaba dentro del teléfono, pero no sabía qué. ¡Santo cielo! Pobre de su pequeña, si el simple hecho de recordar aquella frase hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Optó que lo mejor sería no volver a pronunciar esas palabras y simplemente arrojó el maldito aparato a la cajuela de su auto. Y mientras él se encaminaba a cumplir su misión, Olivia y Araceli fueron al mercado donde compraron el teléfono. Llegaron al puesto que atendía a aquella señora de piel canela apergaminada y sereno semblante. «Oh, qué gusto volver a verlas», les dijo con una amena sonrisa. «¿En qué puedo ayudarles?» «Muy buenos días, señora. Es acerca de algo quizá un poco extraño», advirtió Olivia. «Dígame, ¿de qué se trata? Estos juguetes que vende, ¿dónde los obtiene?» «Muchos son de proveedores que surten a las grandes tiendas, pero yo logro conseguirlos a una oferta especial para darlos a precio rentable aquí en mi negocio. No obstante, otros son comprados a otras personas». «¿Cómo es eso?» «Por ejemplo, si usted tiene un juguete en buenas condiciones el cual ya no va a usar o ya no quiere tener ahí arrumbado, yo se lo compraría a precio bajo, eso sí, para ganarle un poco». «Ah, entiendo. ¿Y el teléfono que le compramos hace 3 semanas? ¿Ese cómo lo adquirió?» Un astuto destello titiló en los ancianos ojos de la mujer, quien emitió un suspiro y respondió. Me lo entregó uno de mis nietos. Dijo que lo encontró mientras realizaba una... ¿Cómo me dijo? ¿Una humana expedición, creo? Recitó colocando una mano bajo el mentón. No, creo que era una exploración, una exploración urbana. Rectificó chascando los dedos. Eso, en una expedición, digo exploración. Oh, ya veo. ¿Y en dónde la realizó, si puedo saber? Nunca me da muchos detalles, pero sé que anda por ahí metido en edificios viejos y casas abandonadas, lugares que se me hacen bastante peligrosos, y siempre le pido que se cuide. Aunque me reconforta un poco saber que va con amigos, no dejo de rezar por él cada que hace una de sus locuras, aunque a veces saca cosas buenas que podemos vender. Mientras la anciana mujer recitaba su monólogo, a Olivia le pareció escuchar el timbrar del teléfono, el cual le tapó los oídos como si fuera en la carretera, y la visión se le empezó a oscurecer. Araceli la jalaba muy discretamente para sacarla de su trance, pero Olivia se alejaba más y más sin quitar la vista de aquel acartonado semblante que continuaba pronunciando palabras. «¿Cuánto cuesta esta muñeca?», preguntó una mujer quien se detuvo a revisar los juguetes. Esto ayudó a Olivia a salir de su trance. «150 pesos, linda», respondió la anciana. La mujer, convencida por el precio, sacó su cartera de su bolso y pagó la cantidad exacta. La anciana le agradeció y le entregó la muñeca que venía en su caja completamente intacta. Era tan hermosa que llamó la atención de Araceli por unos segundos. Una perfecta muñeca Barbie. «¿Ocurre algo, señorita?», preguntó la anciana confundida ante los rescoldos de la abstracción de Olivia. «Oh, no es nada. Solo hemos tenido una mala noche», respondió Araceli guiñándole un ojo de vuelta a su mamá, acto que le hizo esbozar una sonrisa. «Sí, solo hemos tenido una mala noche. Nada raro que suceda con el teléfono», resolvió resuelta a no dejarse dominar más por aquel infernal aparato del demonio, el cual ya debería estar a cientos de kilómetros de ahí, cortesía de Javier. Además, sería lo más profundo que indagaría para intentar esclarecer el misterio del teléfono, porque si fue encontrado durante una exploración urbana, como le había llamado la anciana tras batallar por varios intentos, seguramente contenía una terrible historia. «Le agradezco mucho su tiempo, señora». «Es un placer, señorita. Ya que está aquí, ¿no gusta llevarse algo más?» «¿Quieres algo, amor?», preguntó a Araceli. «No, mamá, gracias», respondió tras recorrer rápidamente con la mirada los juguetes que esperaban sobre aquel mostrador de 1 metro de alto y 2 de ancho, el cual tenía un mantel rojo, donde la anciana tenía acomodados los juguetes como soldados listos para salir a alguna clase de misión especial. Algunos en sus cajas, otros, como dinosaurios o alguno que otro juguete en forma de animal, sueltos.
Esto fue un alivio para Olivia, porque no es que desconfiara del puesto de la señora, pero era demasiado de un juguete por ese tiempo. Lo mejor sería esperar a que pasara el trago amargo. Lo siento, pero será para otra ocasión, señora. Remedios, llámeme Remedios. Es un gusto, Remedios. Yo soy Olivia y ella es mi hija Araceli. El gusto fue mío, cuídense. Igualmente. Javier regresó al poco rato que ellas, quienes la esperaban mientras veían la televisión. Se saludaron amenamente y después fueron a comer algo debido a que tenían el estómago vacío desde la noche anterior. Ni Olivia le preguntó por el teléfono, ni Javier a ella se averiguó algo acerca del origen del infernal aparato. No volvieron a tocar el tema y sus vidas fueron regresando paulatinamente a la normalidad. No obstante, existirían noches en que se despertarían con miedo al creer que habían escuchado nuevamente aquel siniestro timbrar del teléfono de juguete de un apagado tono azul, cuya forma arcaica con varios botones para reproducir distintas melodías lo hacían parecer inofensivo, además de los rasguños en la ventana o el crepitar de aquella gutural voz. Pero no era más que eso, simples alucinaciones, rescoldos de aquella desagradable experiencia, ¿cierto?